W Radio presenta el espacio donde conocerás el acontecer político, social y empresarial de tu ciudad y entidad. Contrapeso. La otra cara de la moneda. Análisis, entrevistas y lo que debes saber. Bajo la conducción de Sandra Martos. Contrapeso. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué contenta estoy yo de saludarles como todos los viernes ricos, sabrosos. Qué bueno, gracias a Dios es viernes. Yo soy Sandra Martos y está en su programa Contrapeso. Ya vamos a tocar un tema muy importante esta tarde que tiene que ver con la juventud específicamente porque, bueno, al parecer este tema del que vamos a hablar, halcones, leyes y derechos, ¿quién pierde? Así se llama el título de esta tarde de este tema. Y entonces, pues vamos a ver específicamente quiénes se involucran más en este oficio de alguna manera que pues ha lastimado también a la sociedad, que es el halconeo, y vamos a hablar un poquito acerca de esto, en qué consiste, pero sobre todo vamos a tratar el tema de una ley que ya se aprobó en el Congreso del Estado de Sinaloa, que es precisamente la ley antihalcones o antihalconeos. Entonces la vamos a platicar en unos minutos más cuando les presente a nuestro invitado de esta tarde, que seguramente usted lo va a recordar porque ya ha estado con nosotros en otros momentos y hemos dejado temas pendientes. Del licenciado Lamberto López. López, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Bravo! Apláudale, por favor. Recuerde que el licenciado, pues bueno, es directamente consejero federal de los derechos humanos, tiene un cargo importante, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel federal, y hoy es un placer tenerlo nuevamente aquí con nosotros y conversar. Vamos a empezar. ¿Bien? ¿Listo ya, licenciado? ¿Sí? Listo. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra antes que nada? Bien, aquí, mire. Aquí. Ajá, aquí en su programa. Nuevo tema de este análisis que estamos haciendo para presentar la próxima semana un recurso para la impugnación contra esa reforma. Ahorita vamos a platicar entonces sobre la reforma primeramente y luego vamos a hablar también un poquito sobre esa impugnación que ustedes van a, pues bueno, por ahí a imponer para que se lleve a cabo lo más pronto posible. Bueno, a ver, licenciado, para que no se me distraiga, écheme la mano. Aquí vamos viendo. Exactamente, usted debe de tener conocimiento de esta ley, porque ya vámonos al grano, vámonos al tema. Y para decirle al auditorio ponerlo en contexto, que en el Congreso del Estado, hace algunas semanas, ¿cuándo fue, licenciado? Se interpuso o mandó esta iniciativa de ley, ya se aprobó, platíquenos. Sí, ahorita lo citamos, la fecha y el exactamente, dictamen. Pues ayúdenos con eso, que es la nueva ley antihalcones, ayúdenos con la información, cuánto tiempo es que ya se dio por hecho. Sí, que fue una reforma al artículo. Fue una reforma directamente. Pues vamos, le voy a dejar el espacio para que nos explique sobre esta ley antihalcones. Sí, porque esta ley ya la teníamos, ¿no? Vamos a ver ahorita el antecedente, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacer énfasis en la reforma y quiénes pierden, ¿no? O quiénes perdemos. ¿Quiénes perdemos? Sí. Pero ¿qué le parece si pone tantito en contexto a la gente en qué consiste la ley? ¿Qué le parece? ¿Y cuál es el objetivo principal? Estamos hablando de lo que es el halconeo, ¿no? El halconeo, sí, claro. Entonces, estamos hablando que es una modificación al artículo 293 bis del Código Penal de Sinaloa, mediante el decreto 107, destinada a combatir el halconeo. Aquí hemos analizado nosotros desde nuestra Consejería Federal y desde los derechos humanos internacionales. Sí, claro. Que esta reforma presenta serias deficiencias y violaciones graves a los derechos humanos, porque ya se ha señalado en otros estados donde se han hecho reformas similares y se han tenido que dejar sin efecto por observaciones y recomendaciones de la Comisión Nacional y también por la Suprema Corte de Justicia, que hay bastante marco normativo de los derechos humanos para poder
fundamentar de manera motivada y razonada que la modificación de esta reforma es violatoria a los derechos humanos, mínimamente en 5 puntos que los vamos a mencionar. Ajá. Lo que sí es importante es que estas serias deficiencias jurídicas y riesgos de violación de derechos humanos, sí, pues vienen a impactar a todos, no nada más a las personas que están en Halconeo, sino también a periodistas, defensores de los derechos humanos y a todas las personas en general que toman videos. Ajá. Si una persona toma videos sobre un operativo y lo sube a las redes, también se le puede aplicar una sanción punitiva. Oiga, licenciado, antes de irnos a la descripción de a quiénes puede afectar, ¿por qué no vemos un poquito el contenido? El contenido, que es exactamente lo que se está pidiendo que se reforme, y bueno, y cómo ya en un momento dado, obvio, va a afectar y a quienes obviamente afecta, para concluir quiénes pueden perder finalmente o quién pierde, ¿no? Es que se están sacrificando principios fundamentales. Ajá. Obvio, vamos a mencionar esos principios y también citar en qué consisten esos 5 tipos de violaciones a los derechos humanos, que son graves porque también impactan a los periodistas, a los defensores de derechos humanos, a los activistas y a las personas en general, a la sociedad en general, porque no necesariamente esta reforma es nada más para los que andan en moto, sino para cualquier persona que tome un video de una patrulla en operativos o que tome un video de un puesto de control militar o policial, lo haga público. Eso también puede ser sancionado bajo esta ley penal. Ay, sí, pero y eso es lo delicado. ¿Ya se aprobó en el Congreso del Estado? Sí, de hecho ya se publicó en el periódico. Ya se publicó oficial, en el periódico oficial del Estado. Muy bien. Aquí lo importante es que principios fundamentales se están sacrificando, ¿no? Y que violan nuestros derechos humanos. Sí, hay que mencionar. Que la definición del delito es ambigua e imprecisa. Ajá. Violando el principio de taxatividad penal y legalidad. En otras palabras, están violando el artículo 14 constitucional. Y esto, pues en consecuencia, pues trae una aplicación arbitraria y expansiva que puede alcanzar conductas legítimas afectando derechos de terceros inocentes. Uh-huh. Ese es un problema grave, porque esta ley tiene que estar bien delimitada y bien descriptivo, porque la están dejando muy abierto y no nomás incluye a aquella persona que está en el halconeo, sino cualquier persona que grave las actividades de las instituciones de seguridad pública. Ok, a ver, licenciado, vamos por partes. Se supone, sí, que busca combatir el halconeo, ¿ok? Y bueno, de alguna manera, al buscar combatir el halconeo, esta reforma de la ley viene y pega en muchas personas de la sociedad. ¿Estamos allí? ¿Bien? Sí, aquí el problema es la definición. Una chancita. Bueno, ahorita denme una chancita porque ya nos tenemos que ir a la pausa, ¿me parece? Y al regresar de la pausa me contesta la pregunta y le agrega lo que usted le quiere agregar. ¿Sale, vale? Muy bien. Ándele, pues, licenciado, muchas gracias. Estamos en su programa Contrapeso. Yo soy Sandra Martos. Nos vamos a ir a la pausa breve y ya regresamos. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Oye, licenciado, pues estábamos platicando antes de irnos a la pausa, lo importante que es tener bien definido en qué consiste la ley y cómo efectivamente va a afectar a personas que a lo mejor ni nos imaginamos. Pero antes que nada, ¿por qué se rescató, se reformó? ¿Cuál era el objetivo de que se reformara esta ley? Y bueno, se introdujera hacia, bueno, se supone que combatir el halconeo, pero no sé, danos tú un panorama más amplio. La necesidad que tienen las Fuerzas Armadas y la policía por la observación que tenían por el halconeo y también que no contaban con un instrumento jurídico para llevarlos a
Para defender. Sí, porque era más complicado, supuestamente, pero el problema que está haciendo aquí, el hecho de que haya una aprobación de la ley, una reforma, y que se haya aprobado y que esté publicada, no implica que esa reforma esté apegada a un Estado de Derecho. Okay. Porque aquí se observa que esta reforma es violatoria a un conjunto de derechos humanos fundamentales. De hecho, también compromisos o tratados o convenios internacionales también están violentados en esta reforma. Hasta el interés superior de la niñez también. Sí, eso lo vamos entendiendo y nos está quedando claro. Puede haber muchas personas afectadas una vez puesta en práctica la ley del halconeo. Pero a ver, licenciado, indistintamente de esto, la ley no tiene nada rescatable, la reforma no tiene nada rescatable. Sabemos que afecta a los derechos humanos y eso es importante mencionarlo, pero algo rescatable de que realmente se pueda poner en práctica y que digamos, bueno, nos va a servir a la sociedad de alguna manera. Tendremos que hacer un análisis exhaustivo para poder hacer esos cambios que sí se requieren, porque de entrada la definición del delito, desde ahí ya tenemos un problema ambiguo e impreciso de la definición, y desde ahí se apertura para que personas que no se dedican al halconeo, pero que caigan en esa... Puede haber muchos abusos. Que se encuadre en ese tipo penal, pueden también recibir, llevarse a juicio y recibir una pena punitiva, pero aquí el problema es que si esto es una política criminal del Estado, pues la van a implementar, porque tenemos un problema en Sinaloa. Las tres instituciones autónomas tienen una que es la Fiscalía, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Sistema de Justicia. Se observa que tienen una autonomía limitada, y eso es bien grave, porque ante una política criminal del Estado, lo que indique el Ejecutivo, pues eso se va a aplicar. ¿Y quién va a defender al imputado? ¿Quién va a defender los excesos del Estado? Y ante esta reforma que viola al menos 5 derechos fundamentales, y no nomás para las personas que llegan uno a los adolescentes, también para los defensores de derechos humanos, activistas, comunicadores y periodistas. Porque ahí deja abierto una posibilidad de poder inclusive llevar a juicio a un periodista que esté transmitiendo en vivo o publique, porque esta reforma, como en la misma definición del delito, es ambiguo e impreciso, pudiera generarse un tipo penal para un defensor de derechos humanos y un periodista. Y me extraña mucho que la Comisión Estatal y la Asociación de Periodistas y del Instituto de Protección de Derechos Humanos no estén señalando eso. Sí, a ver, aquí hay que dejar esta parte más claro, por lo menos yo quisiera aclarar el panorama. Si bien es cierto, viola muchos derechos humanos, ya mencionaba ejemplos, licenciado, acerca de los periodistas, cómo pueden ser afectados, cualquier representante de los derechos humanos como ustedes, o simplemente algún mortal de la sociedad, cualquiera de nosotros puede a lo mejor caer en esta trampa de la violación en ese sentido, pero de todas maneras yo no le veo la claridad mientras no tengamos conocimiento de cuáles serían entonces esas imputaciones que se estarían haciendo para poder entonces ser acusados directamente por esta ley a un periodista, por ejemplo. ¿Qué haría un periodista o qué tendría que hacer para que prácticamente pudiera ser acusado a través de esta ley? Sí, es que la norma tiene un efecto inhibidor. Entonces aquí, déjeme nada más rechazar la llamada, porque... Sí, rechace todas las llamadas que está al aire ahorita, y los minutos al aire son bendición. Un efecto inhibidor directo sobre el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información. Están violentando el artículo 6º constitucional y el artículo 13 de la Comisión Americana de Derechos Humanos al criminalizar la obtención y difusión de información de interés público relativa a la seguridad. Esto equivale a instaurar una forma de censura indirecta
y autocensura especialmente peligrosa en un contexto donde la prensa y la sociedad civil ya enfrentan riesgos por monitorear al poder. Ajá. Aquí está grave porque voy a suponer cualquier trabajador que vaya en una moto o un adolescente o un adulto que ahorita estamos usando esas redes sociales y los videos para tomar medidas preventivas contra una incidencia que esté presentándose, y de esa manera aquel que publique podrá ser puesto a disposición de las autoridades judiciales y poder recibir una pena punitiva, aunque no sea un halcón. Aunque no esté practicando el eso incluye a un periodista también, a un defensor activista o cualquier adolescente o adulto que tome fotos o videos de los operativos policiales o si hay enfrentamientos, puestos de control, pero eso es lo que nos ha servido ahorita a nosotros como medida preventiva. Sí. Y ahora vamos a poder ser llevados ante las autoridades judiciales y vamos a ser encuadrados con un tipo penal y probablemente recibir una pena punitiva, precisamente porque hay ambigüedad en lo que se trata de la definición del delito. Pero yo sobre creo que todo ahí está el punto, ¿no, licenciado? En esa definición del delito, como es ambiguo, pues se presta para muchas interpretaciones, como ha sido con algunas leyes. Cuando hay ambigüedad, pues no se sabe quién va a interpretar y cómo va a interpretar. Y yo creo que ahí está el problema, el detalle en el que hay que hacer énfasis, ¿no? En esa ambigüedad, en cómo están calificando o qué están calificando de delito. ¿Qué es halconeo? ¿Hasta dónde está hacerlo bien descriptivo y delimitar qué es el halconeo? Y eso no lo marca la ley. En la reforma no lo establece así conciso y preciso qué va a atacar directamente como el halconeo para que se aplique la ley a quien realmente lo requiera o lo practique. Un periodista, ¿no?, que tome foto y video de una actividad y que ande en moto. O que no ande en moto, de todas maneras, con que le esté tomando, cuando esté, como lo que pasó en el penal de Baruto, también van a poder llevarlo a juicio. Sí. Porque no está bien definido el delito. Sí, y entonces, ahí si usted publica en las redes, o cualquier adulto, aunque sea una persona de bien, aunque sea un adolescente que estudia y que no está de halconeo a un grupo delictivo, también va a poder aplicársele una pena punitiva. Bueno, eso no nos está gustando nada, licenciado, desde luego, no estamos de acuerdo, no lo compartimos. Al regreso del corte, porque nos vamos a ir al corte ya, licenciado, nos habla un poquito de la posibilidad de impugnación, si se está trabajando sobre ello, si ya ustedes como, bueno, esta comisión, esta Consejería de los Derechos Federales, los Derechos Humanos a nivel federal ya lo están trabajando, ¿le parece? ¿Sí? ¿Nos vamos a la pausa? Ok, yo soy Sandra Martos, está en su programa Contrapeso, ya regresamos, esta pausa es muy breve. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Estábamos con el tema tan interesante, licenciado, y nos quedamos en que usted nos iba a explicar si esta iniciativa tenía manera de impugnarse, si van a hacer algo al respecto, esta reforma, más bien dicho, de ley, sí, que pues, sí, de hecho sí se va a hacer, ¿no? Primero vamos a agotar la vía diplomática con el Congreso antes de irnos a una vía judicial o una recomendación de derechos humanos. Siempre hay que buscar las mejores vías más pacíficas. Agotar las vías administrativas, buscar la diplomacia. Sí, porque pues cada quien reforma y hace de acuerdo a lo que sabe. Sí, claro. El problema es que se observa que son acciones desesperadas. Y son acciones desesperadas porque no escuchan a los especialistas y a los expertos en la materia. Que sí, no es la misma tener un grado de doctor o ser abogado litigante a ser un defensor de derechos humanos y que ya tiene experiencia en ese tipo de problema social. Son cosas muy diferentes, porque la realidad social rebasa al trabajo que hacen algunos defensores desde el escritorio.
Ajá. que no atienden a la víctima, que no tienen el contacto con el problema. Ajá. Entonces, lo que se observa aquí es la aplicación de una política criminal del Estado. Ajá. Pero no se observan políticas criminológicas. Sí. Ahora, que hay diferencia, ¿verdad, licenciado? Sí, para que se entonces, lo diga al público, la diferencia entre una cosa sí, y la otra. Sí, pues la otra es contener el problema. Hay que la política criminal aplicarles es una pena punitiva, sentenciarlos y después ya veremos. Y a ver cómo te las arreglas. Ajá. Pero el problema es que en eso un gran % de personas pueden ser inocentes. Pero ahorita es resolver el problema, pero en eso de resolverlo también pueden ir a la cárcel periodistas, defensores, estudiantes, adultos que no están en el coneo porque no está bien definido el tipo penal, el delito. El delito. Pero aparte que es violatorio, está excedido la pena punitiva. Entonces, sí. Este decreto, ahorita me preguntaba usted, fue publicado en el periódico oficial del Estado. Sí. El 23 de abril del 2025 en su edición vespertina, ¿no? Ok. Es el dictamen, bajo el dictamen 107. 2025. Entonces, nosotros ya hicimos un análisis exhaustivo y encontramos de entrada, porque todavía falta hacer un análisis más de fondo. Ajá. Pero nada más de entrada ya encontramos y detectamos al menos 5 principales violaciones del marco de los derechos humanos. Ok, fíjese bien, licenciado, guárdalas ahí porque ya me están pidiendo pausa, me tengo que ir a la pausa. Muy bien. Al regresar las vamos a checar. ¿Está bien? Que no se les vayan a perder ahí, no. Porque sobre ello vamos a navegar ahorita. Ya venimos preparados. Ya, me encanta. Porque okay. ya hicimos... Ya hizo este ejercicio. No, ya tenemos listo el escrito para el Congreso. Ándele pues. Porque sí, me llama la atención eso de que ni los defensores, ni la CDH, ni los colegios, ni los organismos están viendo lo delicado que ellos también pudieran ser puestos a disposición de la autoridad judicial. Bueno, ahorita lo platicamos, ¿eso sí le parece? Ok, yo soy Sandra Martos, está en su programa Contrapeso, no se despegue, vamos a regresar al último de nuestros segmentos y con las conclusiones del licenciado Lamberto López López vamos a cerrar. Gracias. Ya regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Ya de regreso aquí a su programa Contrapeso, el último de nuestros segmentos y bueno, en unos minutos más nos vamos a tener que ir en este viernes. Antes que nada de continuar con lo que ya tiene listo aquí el licenciado Lamberto, que son precisamente las principales violaciones detectadas al marco de los derechos humanos. Vamos así, concretamente, esas principales violaciones de las que ustedes hablan, porque con esto vamos a cerrar. Las que tenemos detectadas, ¿no? Sí, estamos las que haciendo tiene usted una detectadas. Investigación más de fondo. Claro. Por los tiempos, porque esto es lo que yo señalo, que me llama la atención que los periodistas, defensores, colegios de abogados, con tanta experiencia que tienen, y no estén señalando el riesgo tan grande en que están ellos también con esta reforma, porque puede ser usada como una política criminal del Estado y como un instrumento para quitarlos del medio y aplicarles, llevarlos a un proceso judicial. Y como cuando las políticas criminales son del Estado, se llevan a la práctica de manera inmediata. Sí. Si son inocentes o culpables, ya veremos después que se defiendan con amparos, pero por lo pronto se da la indicación de una pena punitiva, porque así es como se trabaja una política criminal del Estado. Aunque existe la normativa de los derechos humanos, pero se toman decisiones de Estado por problemas de inseguridad y problemas sociales. Y se arrasa con todos. Con todo, inocentes y culpables. No, exactamente. Adelante, licenciado. Son 5. La primera, detectamos lo que es ambigüedad normativa y riesgo de criminalización arbitraria. En la fracción 1, reformar el artículo 293 bis. Sí. Donde incluye como conducta punible aceche, vigile, espíe, persiga o proporcione información sobre las actividades oficiales o personas con fines no lícitos. Pero aquí, ¿quién va a determinar si lícito o no lícito? ¿Qué es lícito y qué no es lícito? Y qué no es, y qué no es Entonces, ilícito. quiere decir que un adolescente de
o un profesionista o un estudiante profesional que tome foto y video, bueno, ya está cometiendo una conducta antijurídica según la norma aquí. Según la norma. Entonces puedes ser detenido, judicializar su caso y aplicarle una pena punitiva, pero aquí lo interesante es que, como es una política criminal del Estado, va a ser de manera inmediata. Ajá. Para contener el problema. Ya lo dijo ayer el presidente de la CDH, esperamos que en un año que podemos reformar. No, señor, le dije, no es en un año, es inmediato, se tiene que trabajar, revisarse, y él es la persona indicada como órgano autónomo del Estado. Por eso creo que ese documento también se va a mandar con copia hacia él, para que ellos también hagan sus observaciones. Sí, y si claro. No, si hay un conflicto de intereses por la relación con el gobernador, o porque lo designa el Congreso del Estado, al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o a la Fiscalía, o al Sistema de Justicia, bueno, entonces que se declaren incompetentes por conflicto de intereses, y que sea la Comisión Nacional, y que sea igual con el Instituto de Protección que lo designa el Estado, y que sea el Sistema de Protección Federal de Periodistas y Defensores que también nos traigan el caso, ¿no? Ok, licenciado. Porque todos sabemos que existen conflictos de intereses, y saber que una política criminal del Estado pues la indica el gobernador por el problema que está vigente, ¿no? Ajá. El problema es que los órganos autónomos del Estado tienen autonomía limitada, y ahorita pues todos lo sabemos que los controla el gobernador, aunque él dice que no, pero pues aquí en Sinaloa todos nos conocemos. Sí. No nos pueden engañar o tapar el sol con un dedo. No, y cuando hablamos de un conflicto de interés, pues estaríamos, yo creo, teniendo que censurar a toda la gente que está trabajando en los diferentes funciones y diferentes lugares en la República Mexicana, porque pues conflicto de interés normalmente lo hay, o sea, sería muy difícil no encontrarlo. Y aquí, pero sin embargo se da esto, ¿no? En esta redacción pues de esta modificación a la norma, ajá, pues nosotros también dice que resulta altamente ambigua. Ajá. Dice, al no definir con claridad qué se considera perseguir o fines no lícitos, generando un riesgo de criminalización arbitraria de ¿quién? Periodistas. Periodistas, ¿por qué? Porque son observadores de derechos humanos, sí, claro, o ciudadanos que documenten operativos. O sea, un observador de derechos humanos también. O sea, un periodista es un observador de los derechos humanos. Ajá. Y también, como no está bien definido, puede ser detenido. Sí, es lo que decíamos ahorita, mientras no esté bien definido, pues va a prestarse para que se interprete como se pueda, y va a haber mucha acusación a muchas personas totalmente indefensas e inofensivas, ¿no? Y personas que firmen, reporten o denuncien abusos por parte de fuerzas de seguridad. Ajá. Al tomar foto, video y reporte, también, como no está definido, también pueden ser detenidos, judicializarlo y aplicarles una pena punitiva. Ajá. Entonces, desde aquí vemos una política criminal del Estado, violatoria a los derechos fundamentales, y por una acción desesperada, podemos decir que pues también represora. Sí, de acuerdo. Licenciado, entonces, pues fíjese que el tiempo se nos ha terminado, me están pidiendo que ya nos despidamos porque, pues bueno, viene otro programa y tienen que entrar. ¿Qué le parece si lo dejamos otra vez en pausa? Y bueno, le continuamos en otra ocasión. Ya sabe que usted es su casa, sí, y en otro momento también puede venir y seguimos conversando. No todo el tiempo nos podemos dar el lujo de seguirle dando, sí, ¿verdad?, a todos los temas. Agradezco mucho su participación, licenciado. O cuando ya tengamos ingresado el documento, lo invito a un conversatorio para invitar a diferentes personas. Me encanta. Porque este tema es muy delicado para ustedes. Sí, yo no sé si lo están dimensionando, pero también ustedes como periodistas pudieran ser detenidos y llevarlos a proceso judicial. Ok, licenciado. Porque no está delimitado a la norma ni definido bien el tipo penal. De acuerdo, licenciado. Pues yo ya sabe que cuenta con su servidora, estaré por ahí lista cuando usted me invite. ¿De acuerdo?
agradecida con su presencia. Ya nos vamos, licenciado, y a la gente que está en las redes, a la gente que nos ha escuchado, le decimos muchísimas gracias. Un tema muy interesante que quedó un poquito inconcluso, pero después lo vamos a finalizar con el licenciado Lamberto López López. Él es consejero federal de los derechos humanos, a quien saludamos con mucho cariño y recibimos en esta tarde. Ya me voy, ya sabe, descanse, disfrute este fin de semana y cuídese mucho, por favor, mucho, mucho. Recuerde, yo soy Sandra Martos y este fue su programa Contrapeso. Ya sabe que le llevo en el corazón. Hasta la vista. W Radio presentó Contrapeso, la otra cara de la moneda. Análisis, entrevistas y lo que debes saber. Contrapeso, bajo la conducción de Sandra Martos. Te esperamos